Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacer en voz alta. Una pregunta que permanece escondida detrás de las sonrisas, detrás de la responsabilidad, detrás de la fortaleza y detrás de esa costumbre de estar siempre disponibles para todos. La pregunta es esta: ¿quién cuida del que siempre está cuidando a todos? Porque hay personas que llevan años sosteniendo a su familia, personas que siempre están pendientes de sus hijos, personas que escuchan los problemas de todo el mundo, personas que acompañan, ayudan, sirven, aconsejan, resuelven conflictos y están presentes cuando alguien las necesita. Pero cuando llega la noche, se sientan en silencio y descubren una realidad dolorosa. Están agotadas, no físicamente, emocionalmente, y lo más difícil es que nadie parece darse cuenta. Hay un tipo de cansancio que el descanso no puede solucionar. Puedes dormir 8 horas y seguir sintiéndote vacío. Puedes tomarte unas vacaciones y seguir sintiéndote agotado. Puedes pasar un día entero sin trabajar y seguir sintiendo un peso dentro del corazón. Porque no es el cuerpo el que está cansado, es el alma. Y el alma se cansa cuando da demasiado y recibe demasiado poco. Quizás hoy estás escuchando este mensaje y te identificas con estas palabras. Has estado disponible para todos. Has cargado responsabilidades que no te correspondían. Has puesto las necesidades de otros por encima de las tuyas. Has aprendido a resolver los problemas ajenos mientras ignoras los tuyos. Y aunque nadie lo sabe, hace mucho tiempo que dejaste de sentirte cuidado. Lo más triste es que muchas veces el mundo aplaude a las personas que se sacrifican hasta el agotamiento. Las llaman fuertes, las llaman responsables, las llaman indispensables, pero nadie pregunta cómo está su corazón. Nadie pregunta si necesitan ayuda. Nadie pregunta si todavía tienen fuerzas para seguir. Y así pasan los años. Te conviertes en el refugio de todos, mientras tú mismo te quedas sin un lugar donde refugiarte. Te conviertes en el apoyo de toda la familia mientras tus propias heridas siguen esperando atención. Te conviertes en la persona que siempre tiene una solución, mientras tus problemas permanecen ocultos y llega un momento en el que comienzas a sentir algo que no sabes explicar. Empiezas a sentirte invisible, porque das amor pero no te sientes amado. Escuchas, pero nadie te escucha. Comprendes a todos, pero nadie parece comprenderte. Y entonces aparece la frustración. Una frustración silenciosa, una frustración que no siempre se expresa con palabras, a veces se expresa con irritabilidad, con tristeza, con un llanto inesperado, con un sentimiento de vacío, con la sensación de que ya no puedes más. Y aún así sigues avanzando porque te acostumbraste a creer que detenerte era una señal de debilidad. Te acostumbraste a pensar que pedir ayuda era un fracaso. Te acostumbraste a resolverlo todo en silencio. Pero hoy quiero hacerte una pregunta. Y quiero que seas completamente honesto. ¿Cuántas veces has dicho, estoy bien cuando en realidad estabas destruido? ¿Cuántas veces respondiste, no te preocupes por mí mientras esperabas que alguien insistiera un poco más? ¿Cuántas veces ocultaste tus lágrimas para no preocupar a los demás? ¿Cuántas veces fingiste tener fuerzas que ya no tenías? Hay personas que se han vuelto expertas en esconder el dolor. Se ríen cuando quieren llorar. Aconsejan cuando necesitan ser escuchadas. Animan a los demás mientras se sienten completamente desanimados. Y el problema es que con el tiempo la máscara se convierte en una forma de vida. Te acostumbras tanto a cuidar de otros que olvidas cómo cuidar de ti mismo. Te acostumbras tanto a resolver problemas que olvidas que tú también tienes necesidades. Te acostumbras tanto a ser fuerte que terminas creyendo que no tienes derecho a sentirte cansado. Pero escucha esto. Ser fuerte no significa ser invencible. Sentirte agotado no te convierte en una mala persona. Necesitar ayuda no significa que hayas fracasado. Llorar no es una señal de debilidad. Hay personas que llevan tanto tiempo ocupándose de todos que han dejado de escucharse a sí mismas. Y cuando finalmente el cuerpo se detiene, descubren que el corazón lleva años pidiendo ayuda. Por eso quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas cargando responsabilidades que nadie ve? Quizás eres el sostén económico de tu hogar. Quizás eres la persona que mantiene unida a la familia. Quizás eres la madre que nunca descansa. Quizás eres el hijo que siempre está pendiente de todos. Quizás eres el esposo que intenta resolver cada problema. Quizás eres la amiga que siempre está disponible. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién está cuidando de ti? Porque existe un peligro del que casi nadie habla. El peligro de desaparecer lentamente mientras intentas salvar a todo el mundo. Y eso ocurre cuando comienzas a creer que tus necesidades no importan.
cuando piensas que tus emociones pueden esperar, cuando decides postergar tu bienestar una vez más, cuando conviertes el sacrificio en una forma permanente de vida. Y quiero preguntarte algo más. ¿En qué momento comenzaste a creer que tus necesidades no eran importantes? ¿Quién te enseñó que debías resolverlo todo solo? ¿Quién te hizo pensar que tus sentimientos eran menos importantes que los sentimientos de los demás? ¿Quién te convenció de que debías soportarlo todo en silencio? Porque esa manera de vivir no apareció de un día para otro. Hubo experiencias, hubo heridas, hubo decepciones. Hubo momentos en los que aprendiste a convertirte en el cuidador porque nadie estuvo allí para cuidarte. Y eso es más común de lo que imaginas. Hay personas que se convirtieron en adultos responsables demasiado pronto. Hay personas que aprendieron a ser fuertes porque nunca tuvieron otra opción. Hay personas que llevan tantos años sobreviviendo que ya no recuerdan cómo descansar. Pero hoy Dios quiere recordarte algo. Tu vida también tiene valor. Tus emociones también importan. Tu corazón también necesita atención. Tus heridas también necesitan ser escuchadas, porque Dios nunca te diseñó para vivir abandonándote a ti mismo. Y aquí aparece una verdad incómoda. Tal vez el problema no sea solamente el cansancio. Tal vez el verdadero problema sea que has comenzado a medir tu valor por todo lo que haces por los demás. Tal vez has confundido el amor con el sacrificio permanente. Tal vez has llegado a creer que mientras más das, más valioso eres. Y esa es la conversación que tendremos a continuación, porque el verdadero conflicto aparece cuando tu identidad deja de estar en quien eres y comienza a depender de todo lo que haces por los demás. Hay una diferencia muy grande entre amar y vivir sintiéndote responsable de la felicidad de todos. Y muchas personas nunca han aprendido a distinguir esa diferencia. Por eso viven agotadas, porque no solamente ayudan, también cargan, no solamente acompañan, también absorben, no solamente aman, también se sienten responsables de resolver cada problema que aparece a su alrededor. Y cuando alguien está triste, sienten que deben solucionarlo. Cuando alguien está pasando por una crisis, sienten que deben intervenir. Cuando alguien se aleja, sienten que hicieron algo mal. Cuando alguien se enoja, inmediatamente buscan la manera de reparar la situación. Viven con una sensación permanente de responsabilidad emocional. Y eso no es amor. Eso es una carga que nunca debiste aceptar. Hay personas que han convertido el sacrificio en su identidad. Ya no saben quiénes son fuera de su papel de cuidadores. Toda su vida gira alrededor de las necesidades de los demás. Su tiempo pertenece a los demás. Sus emociones pertenecen a los demás. Sus prioridades pertenecen a los demás. Y poco a poco dejan de existir como individuos. Se convierten en madres, padres, esposos, esposas, hijos responsables, líderes o consejeros, pero olvidan algo muy importante. Antes de ser cualquier cosa para otras personas, eran seres humanos. Tenían sueños, tenían necesidades, tenían emociones, tenían límites. Sin embargo, en algún momento del camino comenzaron a creer que amar significaba olvidarse de sí mismo. Y ese es uno de los engaños más peligrosos. Porque el amor no exige la destrucción de tu identidad. El amor no te pide que desaparezcas. El amor no te obliga a renunciar a tu dignidad. Hay personas que creen que son amadas por lo que hacen y no por lo que son. Por eso viven intentando demostrar su valor. Intentan ser indispensables. Intentan estar presentes en todo. Intentan resolverlo todo. Intentan satisfacer todas las expectativas. Pero el problema es que las expectativas nunca terminan. Siempre habrá alguien que necesite algo más. Siempre habrá una nueva responsabilidad. Siempre habrá un nuevo problema que resolver. Y cuanto más haces, más se acostumbran los demás a recibir. Hasta que llega el día en que dejas de dar. Y entonces descubres una realidad dolorosa. Algunas personas no te extrañan. Extrañan los beneficios que recibían de ti. Ay, eso duele. Duele muchísimo. Porque te hace preguntarte si realmente eras amado o simplemente eras necesario. Escucha esta frase. No es que ames demasiado, es que tienes miedo de dejar de ser necesario. Y ese miedo puede gobernar toda una vida. El miedo a perder a la familia, el miedo a decepcionar, el miedo a ser rechazado, el miedo a dejar de ser importante. Entonces haces más, te esfuerzas más, te sacrificas más y terminas atrapado en una carrera interminable. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué estás intentando demostrar? ¿A quién intentas convencer? ¿A tu familia? ¿A tu pareja? ¿A tus hijos? ¿A tus amigos? O tal vez estás intentando convencerte a ti mismo de que tienes valor, porque hay una verdad que necesitamos aceptar. Las personas que sienten la necesidad permanente de ser útiles muchas veces están buscando algo más profundo. Están buscando reconocimiento. Están buscando aceptación.
están buscando amor. Y eso explica por qué descansar produce tanta culpa. Porque cuando el hacer se convierte en una identidad, detenerse genera miedo. Si no estoy resolviendo problemas, ¿qué valor tengo? Si no estoy ayudando a alguien, ¿qué propósito tengo? Si no soy indispensable, ¿seguirán amándome? Y ahí aparece otra pregunta importante. ¿Por qué sientes culpa cuando piensas en descansar? ¿Por qué te cuesta tanto decir que no? ¿Por qué te sientes egoísta cuando decides dedicarte tiempo? ¿Por qué siempre colocas tus necesidades al final de la lista? Tal vez porque has confundido el servicio con el sacrificio permanente. Pero servir y sacrificarse no son la misma cosa. Servir nace del amor. El sacrificio constante muchas veces nace del miedo. Servir es una decisión libre. El sacrificio permanente suele convertirse en una obligación. Servir produce satisfacción. El agotamiento emocional produce resentimiento. Y aquí aparece una señal muy importante. Cuando comienzas a sentir enojo hacia las personas que amas, probablemente tu corazón lleva demasiado tiempo funcionando por encima de sus límites. Porque nadie puede entregar continuamente sin sufrir consecuencias. Nadie puede vaciarse todos los días y permanecer emocionalmente sano. Nadie puede ignorar sus propias necesidades durante años y esperar que todo siga funcionando correctamente. Hay personas que sonríen delante de los demás y lloran cuando están solas. Hay personas que siempre tienen una palabra de ánimo para todos, pero nunca encuentran una palabra de consuelo para sí mismas. Hay personas que están rodeadas de familiares, amigos y compañeros, pero viven con una sensación insoportable de abandono. Y por eso quiero repetir esta frase. Puedes estar rodeado de personas y seguir sintiéndote invisible, porque la presencia física no siempre significa conexión emocional. Puedes tener una familia y sentirte solo. Puedes tener un matrimonio y sentirte abandonado. Puedes tener muchos amigos y seguir sintiendo un vacío inmenso. Y lo más doloroso es que muchas veces nadie lo nota. ¿Por qué? Porque aprendiste a esconder tus necesidades. Aprendiste a callar. Aprendiste a seguir funcionando incluso cuando tu corazón estaba agotado. Pero Dios nunca quiso que construyeras tu identidad alrededor del servicio. Tu valor no depende de lo que haces. Tu valor no depende de cuántas personas te necesiten. Tu valor no depende de cuántos problemas seas capaz de resolver. Tu valor tampoco depende del reconocimiento que recibes. Tu identidad no puede estar atada a la aprobación de los demás. Porque cuando tu identidad depende del servicio, el cansancio termina destruyendo tu autoestima. Y cuando los demás dejan de reconocer tus esfuerzos, comienzas a sentir que has perdido tu propósito. Pero Dios no te creó para vivir buscando aprobación. Te creó para vivir en libertad. Y para llegar a esa libertad tendrás que hacer algo muy difícil. Tendrás que mirar más profundamente. Porque esta conducta no apareció de la noche a la mañana. No naciste sintiéndote responsable de todo el mundo. No naciste creyendo que debías ganártela. No naciste pensando que tus necesidades eran menos importantes. Alguien te enseñó a vivir así. Alguna experiencia dejó una marca. Alguna herida comenzó a dirigir tus decisiones. Y hasta que no descubras esa herida, seguirás repitiendo el mismo patrón. Porque detrás de cada comportamiento existe una historia. Y detrás de esa historia casi siempre existe una herida que todavía no ha sido sanada. Por eso, antes de intentar cambiar tus acciones, tendremos que descubrir la raíz oculta que las está alimentando. Hay una pregunta que puede cambiar por completo la manera en la que entiendes tu vida. No es una pregunta cómoda, no es una pregunta sencilla, pero es una pregunta necesaria. ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? Porque muchas personas creen que sus decisiones son completamente racionales. Piensan que eligen libremente. Piensan que actúan por amor. Piensan que ayudan porque así es su personalidad. Pero la realidad es muy diferente. Muchas veces no decidimos desde la libertad. Decidimos desde el dolor. Y cuando una herida no sana, comienza a ocupar un lugar silencioso dentro del corazón. No habla en voz alta. No se presenta como una amenaza. Simplemente empieza a dirigir nuestra vida. El problema es que casi nunca somos conscientes de ello. Creemos que estamos amando, creemos que estamos siendo generosos, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad estamos intentando llenar vacíos que llevan años abiertos. Hay heridas que nunca desaparecieron, solo aprendimos a convivir con ellas. Y una de las heridas más profundas es el abandono. El abandono no siempre significa quedarse completamente solo. Hay personas que crecieron rodeadas de familiares y aún así se sintieron abandonadas, porque el abandono también aparece cuando no existe atención. Cuando no existe afecto,
cuando no existe validación, cuando nadie escucha, cuando nadie está emocionalmente disponible. Y un niño que crece sintiéndose abandonado suele convertirse en un adulto que hará cualquier cosa para evitar volver a experimentar ese mismo dolor. Por eso existen personas que no saben decir que no, personas que soportan cualquier cosa, personas que toleran relaciones destructivas, personas que se esfuerzan hasta el agotamiento, no porque sean más fuertes, sino porque tienen miedo a quedarse solas, miedo a ser reemplazada, miedo a dejar de ser importantes. Y entonces aparece otra herida, la falta de reconocimiento. Hay personas que crecieron intentando demostrar que eran suficientes, intentando obtener la aprobación de un padre, intentando llamar la atención de una madre, intentando escuchar palabras que nunca llegaron. Un abrazo, una felicitación, un estoy orgulloso de ti, un eres importante para mí. Pero esas palabras nunca aparecieron. Y cuando el reconocimiento no llega, el corazón comienza a buscarlo desesperadamente. Primero en la familia, después en los amigos, más tarde en la pareja. Y finalmente en cualquier persona que esté dispuesta a ofrecer un poco de aceptación. Entonces, sin darte cuenta, comienzas a convertir el servicio en una estrategia para obtener amor. Te esfuerzas más, trabajas más, te sacrificas más, entregas más. Pero el problema es que el reconocimiento nunca es suficiente, porque ninguna persona puede llenar un vacío que se formó durante años. Por eso quiero que escuches esta frase. Hay personas que entregan todo porque creen que si dejan de hacerlo, dejarán de ser importantes. Y ese pensamiento es extremadamente peligroso, porque transforma el amor en una negociación. Si hago esto, me amarán. Si me sacrifico, me aceptarán. Si resuelvo sus problemas, permanecerán a mi lado. Pero el amor verdadero no funciona así. El amor no se compra. El amor no se negocia. El amor no se gana a través del agotamiento. Existe otra herida que controla la vida de muchas personas. El miedo al rechazo. Y ese miedo es capaz de destruir límites, principios y relaciones saludables. El miedo al rechazo hace que aceptes cosas que jamás deberías aceptar. Hace que guardes silencio cuando deberías hablar. Hace que soportes humillaciones. Hace que te adaptes constantemente para evitar conflictos. Y lo peor es que terminas justificándolo. Te convences de que estás siendo paciente. Te convences de que estás siendo comprensivo. Te convences de que estás actuando por amor. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sigues justificando? ¿Qué comportamiento sigues permitiendo? ¿Qué relación estás defendiendo mientras tu corazón se está rompiendo? Porque existe una diferencia enorme entre amar y aceptar el maltrato emocional. Existe una diferencia enorme entre ayudar y permitir que otros se aprovechen de ti. Existe una diferencia enorme entre ser paciente y convertirte en una persona incapaz de establecer límites. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay algo que necesita ser dicho con mucha claridad. Deja de llamar amor a lo que en realidad es miedo a quedarte solo. Porque no todo lo que soportas es amor. No toda permanencia es fidelidad. No todo sacrificio es generosidad. Hay relaciones que sobreviven gracias al miedo. Hay matrimonios que continúan únicamente porque existe temor a la soledad. Hay amistades que permanecen unidas por la dependencia emocional. Hay familias enteras que viven bajo la presión de expectativas que nadie se atreve a cuestionar. Y eso termina destruyendo el alma. Por eso quiero preguntarte algo más. ¿Por qué sigues aceptando relaciones que te vacían? ¿Por qué continúas entregando energía a personas que nunca se preocupan por tu bienestar? ¿Por qué sigues intentando salvar vínculos que llevan años consumiendo tu paz? ¿Será amor o será miedo? Porque el miedo siempre intenta disfrazarse. Se disfraza de responsabilidad, se disfraza de compromiso, se disfraza de lealtad. Pero tarde o temprano, la verdad termina apareciendo. Y cuando aparece, duele. Duele descubrir que llevas años intentando obtener algo que nadie podía darte. Duele descubrir que has confundido el amor con la necesidad de aprobación. Duele descubrir que muchas de tus decisiones nacieron del miedo. Pero también existe una buena noticia. Las heridas pueden sanar, los patrones pueden romperse, la historia puede cambiar. Sin embargo, la sanidad comienza con el reconocimiento. No puedes sanar una herida que te niegas a identificar. No puedes transformar una conducta cuya raíz desconoces. No puedes construir relaciones saludables mientras continúas alimentando heridas del pasado. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que cargaron pesos que nunca les correspondieron, personas que intentaron sostener demasiado, personas que llegaron al límite de sus fuerzas, personas que descubrieron que nadie puede vivir indefinidamente cargando más de lo que fue diseñado para soportar. Y uno de esos hombres fue Elías.
Su historia nos mostrará que incluso las personas más fuertes pueden quebrarse cuando llevan demasiado tiempo sosteniendo cargas que nadie ve. Porque la Biblia está llena de personas que cargaron más peso del que debían cargar. Existe una imagen equivocada que muchas personas tienen acerca de la fortaleza. Creen que ser fuerte significa no llorar. Creen que ser fuerte significa soportarlo todo. Creen que ser fuerte significa seguir adelante sin importar el dolor. Pero la Biblia presenta una realidad completamente diferente. Los hombres y las mujeres más extraordinarios de las Escrituras también tuvieron momentos de cansancio, de tristeza y de profundo agotamiento. Y uno de los ejemplos más impactantes es el profeta Elías. Cuando pensamos en Elías, recordamos al hombre que desafió los profetas de Baal. Recordamos el fuego descendiendo del cielo. Recordamos una victoria sobrenatural. Recordamos un momento extraordinario. Pero existe un detalle que muchas veces pasamos por alto. Después de la victoria llegó el derrumbe. Después del aplauso llegó el silencio. Después de la fortaleza llegó el agotamiento. Y eso sucede con más frecuencia de lo que imaginamos. Porque hay personas que parecen invencibles delante de los demás. Son admiradas. Son respetadas. Todos reconocen su esfuerzo. Todos creen que tienen una capacidad extraordinaria para soportar cualquier situación. Pero nadie conoce la batalla que están librando en secreto. Nadie conoce el peso que llevan sobre sus hombros. Nadie conoce las lágrimas que derraman cuando están solas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Elías. En 1 Reyes 19 encontramos a un hombre completamente agotado. El mismo hombre que había visto el poder de Dios manifestarse de manera extraordinaria, ahora estaba huyendo, tenía miedo, estaba cansado, se sentía solo, había llegado al límite. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante. La fortaleza exterior no siempre refleja la condición interior. Puedes parecer fuerte y estar completamente quebrado. Puedes seguir funcionando mientras tu corazón se está derrumbando. Puedes continuar cumpliendo con tus responsabilidades mientras emocionalmente estás agotado. Por eso no permitas que las apariencias te engañen. Hay personas que están sonriendo mientras se están desmoronando. Hay personas que siguen ayudando mientras ya no tienen fuerzas para ayudarse a sí mismos. Hay personas que continúan sosteniendo a toda la familia mientras su propia alma está pidiendo auxilio. Y lo más peligroso es que muchas veces nadie lo nota. Elías llegó a un punto tan extremo que pidió quedarse solo. Se alejó, se sentó debajo de un árbol y expresó un deseo que revelaba el nivel de su agotamiento. Ya no podía continuar, había llegado al límite de sus fuerzas. Quizás nunca hayas pronunciado las mismas palabras que pronunció Elías, pero tal vez has pensado algo parecido. Ya no puedo más, estoy cansado, no tengo fuerzas, no quiero seguir cargando con esto. Y quiero decirte algo, sentirte así no te convierte en una persona débil, te convierte en un ser humano. Porque hasta las personas más fuertes se cansan. Hasta quienes parecen tenerlo todo bajo control pueden quebrarse. Hasta quienes siempre ayudan necesitan ayuda. El problema es que hemos convertido el agotamiento en algo normal. Nos acostumbramos a vivir cansados. Nos acostumbramos a ignorar nuestras emociones. Nos acostumbramos a funcionar en modo de supervivencia. Y dejamos de escuchar las señales del corazón. Seguimos avanzando. Seguimos trabajando. Seguimos resolviendo problemas, seguimos sonriendo, hasta que un día el cuerpo, la mente o las emociones dejan de responder. Entonces aparece la ansiedad, aparece la tristeza, aparece la irritabilidad, aparece el vacío. Y nos preguntamos qué ocurrió. La respuesta es sencilla. Durante demasiado tiempo ignoramos nuestras propias necesidades. Hay algo que me conmueve profundamente cuando leo la historia de Elías. Dios no comenzó corrigiéndolo, no comenzó cuestionándolo. No comenzó exigiéndole más esfuerzo. Dios entendió algo que muchas veces nosotros olvidamos. Elías no necesitaba un sermón, necesitaba descanso. Por eso la primera respuesta de Dios fue completamente diferente de lo que muchos esperarían. Primero lo alimentó, primero permitió que descansara, primero atendió sus necesidades más básicas. Y esto nos enseña una verdad extraordinaria. Dios no te juzga por estar cansado, porque Él conoce tus límites, conoce tus batallas, conoce las cargas que has estado llevando, conoce las heridas que nadie más ve. Y eso debería cambiar la manera en la que te tratas a ti mismo, porque muchas veces somos más exigentes con nosotros mismos de lo que Dios es con nosotros. Nos castigamos por sentirnos débiles, nos avergonzamos por necesitar ayuda, nos sentimos culpables por no poder seguir al mismo ritmo. Pero Dios nunca te pidió que fueras una máquina, nunca te pidió que ignoraras tus límites, nunca te pidió que sacrificaras tu salud emocional para demostrar tu compromiso. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que estabas cansado? No que dijiste, estoy ocupado.
no que dijiste, tengo muchas responsabilidades. Estoy hablando de reconocer honestamente tu agotamiento. ¿Cuándo fue la última vez que aceptaste tu fragilidad? Porque aceptar la fragilidad no es rendirse, es reconocer la realidad. Y reconocer la realidad es el primer paso hacia la restauración. Necesitamos aprender algo que nuestra sociedad ha olvidado. La fortaleza no consiste en ignorar el dolor. La fortaleza consiste en reconocerlo antes de que termine destruyéndonos. La fortaleza no consiste en seguir acumulando responsabilidades. La fortaleza consiste en entender cuáles son nuestros límites. La fortaleza no consiste en aparentar que todo está bien. La fortaleza consiste en tener el valor de decir, necesito ayuda. Y quizás esta noche Dios está intentando hacer contigo lo mismo que hizo con Elías. Está intentando detenerte. Está intentando recordarte que no puedes seguir viviendo al mismo ritmo. Está intentando enseñarte que tu valor no depende de tu capacidad para soportarlo todo. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. El cansancio no es el enemigo más peligroso. Existe algo mucho más profundo, porque el agotamiento es solo el síntoma. El verdadero peligro aparece cuando comienzas a construir relaciones que normalizan tu desgaste, cuando aceptas dinámicas que consumen tu energía, cuando permites que los demás se acostumbren a recibir sin asumir ninguna responsabilidad, porque existe algo todavía más peligroso que el cansancio. Hay algo que sucede lentamente, tan lentamente que muchas veces no nos damos cuenta. No ocurre de un día para otro, no comienza con una gran discusión, no aparece de repente, se instala poco a poco. Y cuando finalmente lo descubrimos, el daño ya está hecho. Estoy hablando del desequilibrio en las relaciones. Ese momento en el que uno siempre da y el otro siempre recibe. Uno siempre llama, uno siempre busca, uno siempre cede, uno siempre comprende, uno siempre perdona, uno siempre hace el esfuerzo. Mientras la otra persona se acostumbra a ocupar el lugar más cómodo. Y lo más triste es que al principio esa dinámica parece completamente normal, porque el amor es generoso, el amor acompaña, el amor sirve, el amor está presente. Pero cuando una relación comienza a funcionar en una sola dirección, el amor deja de ser un intercambio saludable y se convierte en una carga emocional. Hay personas que llevan años sosteniendo matrimonios completamente desequilibrados. Intentan mantener la paz, intentan evitar conflictos. Intentan salvar la relación, intentan que todo funcione, pero cada día sienten que están perdiendo una parte de sí mismas. Porque amar no debería significar cargar solo con el peso de una relación. Hay esposos que han dejado de expresar lo que sienten para evitar discusiones. Hay esposas que han renunciado a sus propias necesidades para mantener la estabilidad del hogar. Hay personas que viven acompañadas, pero emocionalmente están completamente solas. Y el desgaste ocurre en silencio. No comienza con una gran crisis. Comienza con pequeños sacrificios diarios. Hoy decides callar. Mañana decides ceder. La próxima semana vuelves a ignorar lo que sientes. Y poco a poco comienzas a desaparecer. El problema es que la mayoría de las personas no identifica las señales a tiempo. Creen que están siendo pacientes, creen que están demostrando amor, creen que están actuando correctamente, pero el corazón comienza a enviar mensajes. Aparece el cansancio, aparece la irritabilidad, aparece la frustración, aparece el resentimiento, porque existe una realidad que no podemos ignorar. El amor no fue diseñado para funcionar bajo el principio del agotamiento, y esto no ocurre solamente dentro del matrimonio, también ocurre en las familias. Hay hijos que cargan con responsabilidades que nunca les correspondieron. Hay madres que llevan décadas olvidándose de sí mismas. Hay padres que sienten el peso económico, emocional y espiritual de toda la familia. Hay hermanos que siempre son llamados para resolver los problemas de todos. Y la situación se vuelve tan normal que nadie cuestiona nada. Todos se acostumbran. Todos dan por hecho que esa persona siempre estará disponible. Y ese es uno de los mayores peligros. Cuando tu sacrificio deja de ser reconocido y comienza a ser considerado una obligación, porque una cosa es ayudar y otra muy diferente es convertirte en el recurso permanente de todos. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has cancelado tus propios planes para resolver los problemas de alguien más? ¿Cuántas veces has pospuesto tu descanso? ¿Cuántas veces has ignorado tus propias necesidades para atender las necesidades de otros? Tal vez llevas tanto tiempo viviendo así que has dejado de verlo como un problema. Pero hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás permitiendo? Porque hay situaciones que no cambian porque nadie se atreve a establecer límites. Y quiero que entiendas algo. Los límites no destruyen el amor.
Los límites protegen el amor. Sin límites, las relaciones terminan convirtiéndose en espacios donde una persona se desgasta mientras la otra se acostumbra a recibir. Y eso también ocurre en las amistades. Hay amistades que no funcionan sobre el afecto, funcionan sobre la dependencia emocional. Siempre eres tú quien escucha, siempre eres tú quien aconseja, siempre eres tú quien está disponible. Pero cuando necesitas apoyo, el silencio ocupa el lugar que antes estaba lleno de promesas. Y entonces descubres algo muy doloroso. Algunas personas estaban más interesadas en lo que recibían de ti que en la relación misma. Por eso quiero hacerte otra pregunta. ¿Quién se acostumbró a recibir sin agradecer? No respondas rápidamente. Piensa, reflexiona, observa. Porque a veces permitimos conductas durante tanto tiempo que terminamos considerándolas normales. Y quiero hablarte de algo que suele ser muy difícil para muchas personas. La culpa. La culpa que aparece cuando intentamos establecer límites. La culpa que sentimos cuando decimos no puedo. La culpa que sentimos cuando decidimos priorizar nuestra salud emocional. Pero quiero que escuches esta frase. Dios no te llamó a desaparecer para que otros puedan existir. No te llamó a renunciar a tu identidad. No te llamó a ignorar tus necesidades. No te llamó a sacrificar tu paz para sostener relaciones que no están funcionando correctamente. Hay personas que creen que el amor exige soportarlo todo, pero soportarlo todo no siempre es una virtud. A veces es una señal de que has olvidado cuánto vales, porque el amor saludable no destruye, el amor saludable no humilla, el amor saludable no consume. El amor saludable no exige que una sola persona sostenga todo el peso de la relación. Y aquí aparece otra pregunta importante. ¿Qué límites dejaste de establecer? ¿En qué momento comenzaste a aceptar situaciones que antes jamás habrías permitido? ¿En qué momento empezaste a creer que tus emociones eran menos importantes? ¿En qué momento te convenciste de que debías seguir dando aunque tu corazón estuviera completamente agotado? Porque la verdad es esta. El amor sin límites termina convirtiéndose en agotamiento. Y el agotamiento termina transformándose en resentimiento. Y el resentimiento termina destruyendo aquello que en un principio intentabas proteger. Por eso no puedes seguir ignorando lo que está ocurriendo. No puedes seguir esperando que las personas cambien mientras tú continúas permitiendo las mismas dinámicas. Pero aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. No podemos responsabilizar únicamente a los demás. Sí, algunas personas se acostumbraron a recibir. Sí, algunas personas dejaron de valorar tu esfuerzo. Sí, algunas relaciones se volvieron injustas, pero también debemos tener el valor de mirarnos a nosotros mismos. Porque las relaciones no solo revelan quiénes son los demás, también revelan quiénes somos nosotros. Y para romper estos ciclos tendremos que hacer algo muy difícil. Tendremos que asumir nuestra propia responsabilidad. Hay una verdad que puede resultar incómoda. Es mucho más fácil identificar los errores de los demás que reconocer los nuestros. Es más fácil señalar a quienes nos lastimaron. Es más fácil recordar las veces que nos decepcionaron. Es más fácil hablar de las personas que no estuvieron cuando las necesitamos. Pero llega un momento en el que Dios nos hace una pregunta diferente. Una pregunta que deja de mirar hacia afuera y comienza a mirar hacia adentro. ¿Qué parte de esta historia te corresponde cambiar a ti? Porque sí, es verdad que algunas personas se aprovecharon de tu generosidad. Es verdad que algunas relaciones fueron injustas. Es verdad que hubo personas que recibieron mucho y ofrecieron muy poco. Pero la restauración no comienza cuando los demás cambian. La restauración comienza cuando tú decides revisar tus propias decisiones. Y eso es difícil, muy difícil, porque significa abandonar el papel de víctima. Significa reconocer que existen patrones que se han repetido durante años. Significa aceptar que algunas situaciones continuaron ocurriendo porque nunca nos atrevimos a hacer algo diferente. Y quiero que entiendas algo. Asumir responsabilidad no significa justificar el daño que otros te causaron. No significa minimizar tu dolor. No significa negar las heridas del pasado. Significa reconocer que tienes el poder de cambiar el rumbo de tu vida. Porque existe una pregunta que todos deberíamos hacer. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué te cuesta tanto decir que no? ¿Por qué sientes la necesidad de resolver los problemas de todo el mundo? ¿Por qué el rechazo te afecta tanto? ¿Por qué permites situaciones que terminan destruyendo tu paz? Las respuestas no siempre son fáciles, pero son necesarias.
porque aquello que no cuestionas termina gobernando tu vida. Hay personas que cambian de ciudad, cambian de trabajo y cambian de pareja, pero siguen viviendo exactamente las mismas experiencias. Las personas cambian, los escenarios cambian, pero el resultado sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el problema no siempre está en el entorno. Muchas veces está en los patrones que nunca fueron transformados, la tendencia a elegir relaciones emocionalmente agotadoras, la necesidad constante de aprobación, la incapacidad para establecer límites, el miedo a la soledad, la necesidad de sentirse indispensable. Todo eso termina convirtiéndose en un ciclo. Y los ciclos tienen una característica muy peligrosa. Se repiten hasta que alguien decide romperlos. Por eso quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué beneficios ocultos encuentras en seguir ocupando el mismo papel? Sé que la pregunta puede parecer extraña, pero piénsalo por un momento. Tal vez el papel del cuidador te hace sentir importante. Tal vez resolver problemas te hace sentir valioso. Tal vez ser indispensable te da una sensación de seguridad. Tal vez ayudar a todos te permite evitar enfrentar tus propias heridas, porque a veces el exceso de actividad se convierte en una forma de escapar. Mientras estás ocupado resolviendo la vida de los demás, no tienes que pensar en la tuya. Mientras estás atendiendo las necesidades ajenas, no tienes que enfrentarte a tu propio dolor. Mientras estás sosteniendo a otros, puedes seguir ignorando el vacío que existe dentro de ti. Y así pasan los años, corriendo, ayudando, respondiendo, cumpliendo, hasta que un día descubres que has dedicado toda tu energía a construir la estabilidad de otros, mientras tu propia vida quedó abandonada. La Biblia nos muestra algo extraordinario. Dios nunca obligó a nadie a permanecer atrapado en el mismo lugar. Siempre llamó a las personas a caminar hacia una transformación. Pero la transformación comienza con una decisión. La decisión de dejar de justificar lo injustificable. La decisión de dejar de repetir comportamientos destructivos. La decisión de asumir la responsabilidad que nos corresponde. Porque existe una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. La culpa te paraliza. La responsabilidad te impulsa a cambiar. La culpa te recuerda constantemente el pasado. La responsabilidad te permite construir un futuro diferente. Y aquí quiero que escuches esta frase con mucha atención. No puedes cambiar lo que te hicieron, pero sí puedes cambiar lo que permites. No puedes regresar al pasado. No puedes borrar las heridas. No puedes controlar las decisiones de otras personas. Pero puedes decidir cómo vivir a partir de hoy. Puedes establecer límites. Puedes dejar de justificar relaciones dañinas. Puedes aprender a reconocer tus necesidades. Puedes abandonar el papel que has estado interpretando durante tanto tiempo. Y quizás eso sea precisamente lo que Dios está intentando mostrarte. Porque Dios no quiere que sigas sobreviviendo. Quiere que vuelvas a vivir. Quiere que descubras que tu identidad es mucho más grande que tu capacidad para resolver problemas. Quiere enseñarte que tu valor no depende del sacrificio. Quiere liberarte de los ciclos que han mantenido cautivo tu corazón. Por eso quiero repetir esta verdad. Dios te ama demasiado como para dejarte viviendo en ciclos que destruyen tu corazón. Él no quiere que continúes arrastrando cadenas emocionales. No quiere que sigas aceptando relaciones que te vacían. No quiere que pases el resto de tu vida intentando obtener el amor que nunca recibiste. Pero para avanzar tendrás que renunciar a algo. Tendrás que soltar la necesidad de controlar todo. Tendrás que abandonar la necesidad de ser indispensable. Tendrás que dejar atrás la idea de que tu valor depende de lo que haces por los demás. Por eso quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué necesitas soltar? ¿La culpa, el miedo, la necesidad de aprobación, el resentimiento, la obligación de resolver la vida de todos? Porque la libertad comienza cuando tienes el valor de abrir las manos y dejar caer aquello que ha estado consumiendo tus fuerzas. Pero existe algo que debes comprender. Cambiar comportamientos no es suficiente. Puedes modificar tus hábitos y seguir teniendo las mismas heridas. Puedes establecer límites y continuar sintiéndote vacío. Puedes abandonar una relación y seguir cargando el mismo dolor, porque el cambio verdadero no comienza afuera, comienza en el corazón. Hay una batalla que muchas personas libran todos los días y es una batalla silenciosa. Nadie la ve, nadie la escucha, nadie sospecha que existe, porque ocurre detrás de una sonrisa, detrás de una agenda llena de responsabilidades. Detrás de una imagen de fortaleza que lleva demasiado tiempo sosteniéndose, es la batalla de quienes aprendieron a esconder el dolor. Porque una de las formas más comunes de sobrevivir es fingir que nada duele. Seguimos trabajando, seguimos ayudando, seguimos sirviendo, seguimos resolviendo problemas.
Seguimos ocupándonos de todos y creemos que el tiempo terminará solucionándolo todo. Pero el tiempo no sana aquello que permanece oculto. El tiempo solo enseña a convivir con el dolor. Y existe una enorme diferencia entre sanar y acostumbrarse a sufrir. Hay personas que llevan años diciendo, ya lo superé, pero siguen reaccionando con la misma inseguridad. Siguen sintiendo el mismo miedo, siguen estableciendo relaciones dañinas, siguen buscando desesperadamente la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque el dolor nunca desapareció. Simplemente cambió de lugar, se escondió detrás de una apariencia de normalidad. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la herida que llevas demasiado tiempo intentando ocultar? Tal vez sea el abandono, tal vez sea una traición, tal vez sea el rechazo, tal vez sea la sensación de no haber sido suficiente. Tal vez sea una palabra que alguien pronunció hace muchos años y que todavía sigue resonando en tu interior. Porque las heridas emocionales no desaparecen simplemente porque decidimos ignorarlas. Las heridas ignoradas se convierten en heridas silenciosas. Y las heridas silenciosas terminan controlando nuestra manera de pensar, de amar y de vivir. Por eso quiero que escuches esta frase. La herida que escondes termina gobernando tu vida. Gobierna tus relaciones. Gobierna tus decisiones. Gobierna tus reacciones. Gobierna tus miedos. Y muchas veces gobierna incluso la imagen que tienes de ti mismo. Por eso el primer paso hacia la sanidad consiste en identificar el dolor. Y eso requiere valentía. Porque es mucho más fácil distraerse que mirar hacia adentro. Es mucho más fácil mantenerse ocupado. Es mucho más fácil ayudar a otros. Es mucho más fácil continuar funcionando. Pero mirar el corazón exige detenerse. Y detenerse significa encontrarse con emociones que hemos intentado evitar durante mucho tiempo. Significa reconocer la tristeza, reconocer el enojo, reconocer el miedo, reconocer la decepción. Y aquí quiero detenerme para decir algo que muchas personas necesitan escuchar. Tus emociones no son un enemigo. La tristeza no es un enemigo. El llanto no es un enemigo. El dolor no es un enemigo. Las emociones son señales, son mensajes. Son una forma en la que el corazón intenta decirte que existe algo que necesita atención. Pero lamentablemente hemos aprendido a invalidar nuestras emociones. Nos enseñaron a ser fuertes, nos enseñaron a no llorar, nos enseñaron a resistir, nos enseñaron a soportar. Y terminamos creyendo que reconocer el dolor era una señal de debilidad, pero no lo es. La verdadera debilidad consiste en pasar toda la vida huyendo de aquello que necesita ser sanado. Por eso, el siguiente paso consiste en validar lo que sientes. No minimices tu dolor. No lo compares con el sufrimiento de otras personas. No te repitas constantemente que existen problemas más importantes. Tu dolor merece ser escuchado. Tus heridas merecen ser atendidas. Tus emociones merecen ser reconocidas. Porque si continúas ignorándolas, seguirán buscando una forma de manifestarse. Y aquí aparece una verdad que puede ser difícil de aceptar. Lo que no se sana se repite. Se repite en los matrimonios. Se repite en las amistades. Se repite en la manera en la que educamos a nuestros hijos. Se repite en la forma en la que nos relacionamos con los demás. La persona que nunca sanó el rechazo buscará constantemente la aprobación. La persona que nunca sanó el abandono tendrá miedo a la soledad. La persona que nunca sanó la humillación tendrá dificultades para confiar. Por eso la sanidad interior no es una opción, es una necesidad. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir escondiendo tus heridas? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir fingiendo que todo está bien? Porque existe algo que debes comprender. Dios no puede restaurar aquello que tú te empeñas en ocultar, no porque Él no tenga el poder para hacerlo, sino porque la sanidad comienza cuando permitimos que la luz entre en los lugares donde antes solo existía oscuridad, y eso implica vulnerabilidad. Implica abrir el corazón, implica reconocer que no puedes seguir solo. Por eso, una de las decisiones más importantes que puedes tomar es aprender a pedir ayuda. Y sé que eso no es fácil, especialmente para las personas que han pasado toda la vida ayudando a los demás. Porque quienes siempre cuidan suelen sentirse incómodos cuando necesitan ser cuidados. Quienes siempre sostienen suelen sentirse débiles cuando necesitan apoyo. Quienes siempre ofrecen respuestas suelen sentirse avergonzados cuando reconocen que ya no saben qué hacer. Pero quiero decirte algo. Pedir ayuda no disminuye tu valor. Hablar del dolor no disminuye tu dignidad. Llorar no disminuye tu fortaleza.
Al contrario, se necesita mucho más valor para reconocer una herida que para esconderla. Por eso, deja de fingir. Deja de actuar como si nada estuviera ocurriendo. Deja de esconderte detrás de una imagen que ya no representa lo que estás viviendo. Permite que Dios entre en esos lugares que has mantenido cerrados durante años. Permite que toque aquello que todavía duele. Permite que su presencia llegue a esas áreas que has protegido por miedo a volver a sufrir. Porque el propósito de Dios no es enseñarte a sobrevivir con heridas abiertas. Su propósito es restaurar tu corazón. Pero existe algo que debes entender. La sanidad nunca ocurre por accidente. La restauración no aparece por casualidad. La libertad no llega automáticamente. La sanidad exige una decisión. Y esa decisión marcará el comienzo de una nueva historia. Hay decisiones que cambian el rumbo de una vida. No son decisiones que se toman en un momento de emoción. No son promesas que se olvidan al día siguiente. Son decisiones que nacen después del dolor, después del cansancio, después del quebrantamiento. Y esta noche quiero invitarte a tomar una de esas decisiones. Hoy decido dejar de abandonarme a mí mismo. Porque si somos honestos, muchas personas llevan años abandonándose. Han abandonado sus sueños. Han abandonado sus emociones. Han abandonado sus necesidades. Han abandonado su descanso. Han abandonado su salud, han abandonado partes enteras de su identidad, todo por intentar cuidar a los demás. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. Dios nunca te pidió que te olvidaras de ti mismo para demostrar amor. Nunca te pidió que desaparecieras para que otros pudieran ocupar todo el espacio. Nunca te pidió que destruyeras tu paz para sostener relaciones que no saben cuidarte, porque el amor hacia los demás nunca debe construirse sobre el abandono personal. Durante mucho tiempo has pensado que tus necesidades podían esperar, que tus emociones podían esperar, que tu descanso podía esperar, que tus heridas podían esperar. Pero el tiempo pasó y aquello que decidiste ignorar comenzó a pasarte factura. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Qué quiere Dios transformar primero dentro de ti? No dentro de tu familia, no dentro de tu matrimonio, no dentro de tus amistades, dentro de ti. Porque existe una tendencia muy humana. Queremos cambiar a los demás antes de permitir que Dios nos transforme a nosotros. Queremos que nuestra pareja cambie. Queremos que nuestros hijos cambien. Queremos que nuestra familia cambie. Pero Dios comienza en otro lugar. Comienza en el corazón. Porque la restauración nunca empieza desde afuera. Empieza desde adentro. Y quizás lo primero que Dios quiere restaurar es tu manera de verte. Porque has pasado tanto tiempo sintiéndote responsable de todos que olvidaste que tú también eres importante. Te convertiste en la última prioridad de tu propia vida. Y eso tiene consecuencias. Porque nadie puede entregar amor de manera saludable mientras vive completamente desconectado de sí mismo. Hay personas que conocen perfectamente las necesidades de todos los miembros de su familia. Saben quién necesita ayuda. Saben quién está sufriendo. Saben quién está atravesando una crisis. Pero no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo dentro de ellas, porque hace mucho tiempo dejaron de escucharse. Por eso quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué parte de tu vida necesita atención inmediata? ¿Tu salud emocional? ¿Tu descanso? ¿Tu matrimonio? ¿Tu relación con tus hijos? ¿Tu autoestima? ¿Tu corazón? No ignores la respuesta, porque aquello que necesita atención y continúa siendo ignorado termina deteriorándose. Y quiero hablarte de algo que muchas personas consideran egoísmo, el cuidado personal. Hay personas que se sienten culpables cuando descansan. Se sienten culpables cuando dedican tiempo a sí mismas. Se sienten culpables cuando establecen límites. Se sienten culpables cuando dicen que no. Pero quiero que entiendas algo. Cuidarte no es egoísmo. Es responsabilidad, porque no puedes ofrecer paz si has perdido la tuya. No puedes sostener emocionalmente a los demás mientras tu corazón está completamente agotado. No puedes entregar lo que ya no tienes. Durante mucho tiempo has pensado que el amor consiste en entregarlo todo, pero el amor saludable también sabe establecer límites. Y aquí quiero detenerme un momento, porque los límites generan miedo. Tenemos miedo de decepcionar, tenemos miedo de ser rechazados, tenemos miedo de que los demás interpreten nuestra decisión como una falta de amor. Pero los límites no son un castigo, son una expresión de sabiduría. Los límites enseñan a los demás a respetar nuestro espacio. Los límites protegen nuestra salud emocional. Los límites nos recuerdan que somos responsables de nuestra propia vida. Por eso tal vez haya llegado el momento de aprender a decir una palabra que te ha costado demasiado pronunciar. No, no puedo. No ahora,
No es mi responsabilidad. No tengo fuerzas. Y quiero decirte algo. Cada vez que dices sí a todo el mundo, muchas veces estás diciendo no a ti mismo, no a tu descanso, no a tu tranquilidad, no a tu salud emocional, no a tus propias necesidades. Y ha llegado el momento de cambiar eso. La decisión de hoy no consiste en dejar de amar. Consiste en aprender a amar de una manera diferente, una manera más saludable, una manera más equilibrada. Una manera que no destruya tu identidad, porque el amor no exige tu desaparición. El amor no exige tu agotamiento. El amor no exige tu sacrificio permanente. Por eso quiero proponerte 3 decisiones prácticas. La primera, descansa. No esperes a que el agotamiento te obligue a detenerte. No esperes a que tu cuerpo colapse. No esperes a que tus emociones se desborden. Aprende a detenerte antes de llegar al límite. La segunda, aprende a decir que no. No puedes estar disponible para todos. No puedes resolver todos los problemas. No puedes convertirte en el salvador de todo el mundo. Ese lugar no te corresponde. Y la tercera, busca el equilibrio, porque una vida sin equilibrio termina convirtiéndose en una vida sin paz. Y Dios nunca quiso que vivieras sin paz. Quiso que vivieras en plenitud. Hay algo que he aprendido con el paso del tiempo. Las personas que se abandonan durante demasiado tiempo terminan olvidando quiénes son. Pero la buena noticia es que siempre existe la posibilidad de regresar. Siempre existe la posibilidad de reconstruir. Siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Y esa oportunidad está delante de ti. Hoy puedes decidir cuidar tu alma. Hoy puedes decidir escuchar tu corazón. Hoy puedes decidir recuperar el valor que has olvidado, porque nadie puede tomar esa decisión por ti. Y quiero que recuerdes esto. Las grandes transformaciones no comienzan con acciones extraordinarias. Comienzan con pequeñas decisiones tomadas en el momento correcto. Una conversación, un límite, un descanso, un cambio de actitud, un nuevo comienzo, porque toda decisión produce una transformación y la decisión que tomes hoy determinará la persona en la que te convertirás mañana. Después del cansancio llega el silencio, después del quebrantamiento llega el momento de tomar decisión y después de la decisión comienza el proceso más hermoso de todo, la restauración. Pero existe un error que muchas personas cometen. Creen que restaurarse significa resolver un problema específico. Piensan que la restauración consiste en recuperar un matrimonio, mejorar una relación familiar o reparar una amistad. Sin embargo, Dios siempre trabaja de una manera más profunda. Él no quiere restaurar solamente lo que ocurre a tu alrededor. Quiere restaurar lo que ocurre dentro de ti. Porque puedes recuperar una relación y seguir sintiéndote vacío. ¿Puedes solucionar un conflicto familiar y continuar viviendo con las mismas heridas? ¿Puedes volver a sonreír delante de los demás y seguir sintiéndote completamente agotado? La restauración que Dios ofrece no es superficial, es una restauración completa. Y todo comienza cuando vuelves a cuidar tu alma. Porque tu alma lleva demasiado tiempo esperando. Ha esperado mientras atendías las necesidades de todos. Ha esperado mientras resolvías los problemas de tu familia. Ha esperado mientras intentabas sostener relaciones que estaban consumiendo tus fuerzas. Y mientras todos recibían tu atención, tu corazón aprendió a conformarse con las obras. Pero hoy quiero decirte algo. Tu alma no fue creada para sobrevivir con las obras. Fue creada para vivir en plenitud. Y la plenitud comienza cuando recuperas la paz. Porque hay personas que han olvidado lo que significa vivir en paz. Hace tanto tiempo que están luchando que el conflicto se convirtió en su estado natural. Hace tanto tiempo que están cargando responsabilidades que el agotamiento parece formar parte de su identidad. Hace tanto tiempo que viven para los demás que ya no recuerdan cómo disfrutar un momento de tranquilidad. Y eso no debería ser normal. La paz no es un lujo. Es una necesidad. Es el espacio donde el corazón vuelve a respirar. Es el lugar donde las heridas comienzan a cicatrizar. Es el momento en el que el alma deja de sobrevivir y comienza a vivir nuevamente. Pero la restauración no se limita a recuperar la paz. También implica reconstruir la autoestima. Porque las personas que pasan años olvidándose de sí mismas suelen perder algo muy importante. Pierden la capacidad de reconocer su propio valor. Se acostumbran tanto a ser útiles que terminan creyendo que su única función es servir. Se acostumbran tanto a resolver problemas que olvidan que poseen una identidad que existe más allá de sus responsabilidades. Y quiero preguntarte algo. Si mañana dejaras de resolver los problemas de todos, ¿seguirías reconociendo tu valor? Si dejaras de ocupar el papel del cuidador, ¿seguirías sabiendo quién eres? Porque tu identidad no puede depender del servicio.
Tu identidad no puede depender del reconocimiento. Tu identidad no puede depender de la aprobación de los demás. Tu valor existía mucho antes de que comenzaras a cargar con las necesidades de otras personas. Y Dios quiere restaurar precisamente esa parte de tu vida. Quiere devolverte una identidad que no esté construida sobre el agotamiento. Quiere recordarte que eres mucho más que tu responsabilidad, porque has pasado demasiado tiempo definiéndote por lo que haces y ha llegado el momento de volver a descubrir quién eres. Hay algo extraordinario que ocurre cuando el corazón comienza a sanar. Las cosas más sencillas recuperan su belleza. La sonrisa vuelve a ser auténtica. La esperanza regresa. La alegría deja de sentirse como un recuerdo lejano y comienzas a disfrutar nuevamente de la vida. Porque vivir no es únicamente cumplir obligaciones. Vivir también es descansar, es compartir, es reír, es disfrutar, es volver a experimentar gratitud. Hay personas que han pasado tantos años sobreviviendo que olvidaron cómo disfrutar. Y eso es exactamente lo que Dios quiere restaurar. No quiere que continúes avanzando por inercia. No quiere que sigas funcionando emocionalmente en automático. Quiere devolverte la capacidad de vivir con plenitud. Por eso quiero que escuches estas palabras. Puedes seguir amando sin dejar de amar. Durante demasiado tiempo te hicieron creer que el amor exigía sacrificios interminables. Pero el amor saludable no exige tu desaparición. Puedes cuidar de tu familia sin abandonar tus necesidades. Puedes estar presente para las personas que amas sin renunciar a tu identidad. Puedes construir relaciones sanas sin destruirte en el proceso. Y quiero que escuches esta segunda verdad. Puedes seguir sirviendo sin dejar de existir. Porque servir no significa convertirte en una sombra. No significa renunciar a tus sueños. No significa ignorar tus emociones. No significa aceptar cualquier carga. Servir es un acto de amor. Desaparecer es una forma de abandono. Y Dios nunca te llamó a abandonarte. Y hay una tercera verdad que quiero dejar grabada en tu corazón. Puedes seguir entregando sin vaciarte por completo. Porque el problema nunca fue el amor. El problema fue la manera en la que aprendiste a vivirlo. El problema fue creer que debías sostenerlo todo. El problema fue pensar que tus necesidades eran menos importantes. Pero eso puede cambiar. Y está cambiando. Porque la restauración ya comenzó. Quizás todavía existan heridas, quizás todavía existan lágrimas, quizás todavía queden conversaciones pendientes, pero algo dentro de ti ya no es igual. Has comenzado a reconocer tu valor, has comenzado a identificar tus límites, has comenzado a escuchar tu corazón. Y eso significa que la restauración está en marcha. Sin embargo, quiero decirte algo antes de terminar este capítulo. La restauración no ocurre de manera automática. No basta con escuchar un mensaje, no basta con reconocer el problema, no basta con identificar las heridas. La restauración necesita una respuesta, necesita una decisión consciente, porque nadie puede decidir por ti el tipo de vida que vas a construir a partir de hoy. Y esa decisión será el último paso de este camino. Hay una pregunta que quiero dejar en tu corazón antes de terminar este mensaje. ¿Quién serías si dejaras de intentar agradar a todo el mundo? Piénsalo por un momento. ¿Quién serías si dejaras de vivir intentando cumplir las expectativas de los demás? ¿Quién serías si dejaras de cargar responsabilidades que nunca te correspondieron? ¿Quién serías si comprendieras que tu valor no depende de la opinión de otras personas? Porque durante años has vivido creyendo que tu misión era mantener a todos satisfechos. Y ese ha sido uno de los mayores engaños de tu vida. Intentaste evitar conflictos, intentaste resolver problemas, intentaste sostener relaciones, intentaste responder a todas las necesidades. Intentaste convertirte en la persona que todos necesitaban. Pero mientras intentabas convertirte en todo para todos, dejaste de ser tú. Y eso tiene un precio emocional, un precio espiritual, un precio que muchas veces se paga en silencio. Porque vivir para agradar a los demás significa vivir dependiendo de algo que nunca podrás controlar. Las opiniones cambian, las expectativas cambian, las personas cambian. Por eso, construir tu identidad sobre la aprobación de otros es como construir una casa sobre arena. Tarde o temprano todo termina derrumbándose. Hay personas que no toman decisiones porque tienen miedo de decepcionar a su familia. Hay personas que permanecen en relaciones dañinas porque tienen miedo al rechazo. Hay personas que viven agotadas porque creen que decir no las convertirá en personas egoístas. Y así pasan los años, tratando de cumplir expectativas imposibles, buscando reconocimiento, intentando demostrar algo,
hasta que un día descubren una verdad dolorosa. Nunca será suficiente, porque la necesidad de aprobación es un pozo que nunca termina de llenarse. Siempre aparecerá una nueva exigencia. Siempre habrá alguien esperando algo más. Siempre existirá una nueva expectativa. Y vivir de esa manera es agotador. Por eso hoy quiero invitarte a renunciar a un papel que nunca te perteneció. El papel del Salvador. Porque existe un solo Salvador y no eres tú. Tú no puedes resolver la vida de todos. No puedes cargar el dolor de todos. No puedes controlar las decisiones de los demás. No puedes evitar todos los conflictos. No puedes convertirte en el responsable de la felicidad de cada persona que forma parte de tu vida. Y cuando intentas hacerlo, terminas destruyéndote. Por eso, hoy debes tomar una decisión, renunciar al papel del Salvador, renunciar a la necesidad de controlar todo, renunciar a la obligación de estar disponible para todos, renunciar a la idea de que tu valor depende de lo que haces, porque ha llegado el momento de recuperar tu identidad. Y recuperar la identidad significa volver a reconocerte, volver a escuchar tu corazón, volver a mirar tus necesidades, volver a descubrir que eres valioso incluso cuando estás descansando. Eres valioso incluso cuando no estás resolviendo problemas. Eres valioso incluso cuando no puedes responder a todas las expectativas. Tu valor nunca estuvo en tu capacidad para sacrificar. Tu valor siempre estuvo en quién eres. Y cuando recuperas tu identidad, algo extraordinario comienza a suceder. Las relaciones también empiezan a cambiar, porque las personas sanas construyen relaciones más saludables. Aprenden a amar sin depender. Aprenden a servir sin desaparecer. Aprenden a acompañar sin cargar responsabilidades ajenas. Aprenden a establecer límites sin sentirse culpables. Aprenden a cuidar a los demás sin abandonar su propia alma. Y eso abre la puerta a una nueva etapa, porque este mensaje no termina con una despedida, termina con un nuevo comienzo. Tal vez todavía tengas conversaciones pendientes. Tal vez todavía existan relaciones que necesiten cambios. Tal vez todavía tengas heridas que están cicatrizando, pero algo ha cambiado. Ya no eres la misma persona que comenzó a escuchar este mensaje. Ahora sabes que el agotamiento no era el verdadero problema. La raíz estaba mucho más profunda. Estaba en las heridas, en el miedo, en la necesidad de aprobación, en la costumbre de olvidarte de ti mismo. Pero hoy puedes tomar una decisión diferente. Hoy puedes comenzar a escribir una nueva historia. Y quiero invitarte a ponerte de pie, cerrar tus ojos y repetir conmigo esta declaración de fe. No seguiré ignorando mi dolor. No continuaré abandonando mis necesidades. No permitiré que mis heridas sigan tomando decisiones por mí. Hoy recupero mi valor. Hoy decido sanar. Hoy decido aprender a amar sin dejar de amarme. Hoy decido permitir que Dios restaure mi corazón. Padre, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón sincero, sin máscaras, sin apariencias, sin intentar demostrar fortaleza. Reconocemos que estamos cansados. Reconocemos que hemos cargado pesos que nunca nos correspondieron. Reconocemos que hemos pasado demasiado tiempo intentando sostener a los demás mientras abandonábamos nuestra propia alma. Señor, entra en aquellos lugares donde todavía existe dolor. Sana las heridas que hemos escondido durante años. Sana el rechazo. Sana el abandono. Sana la necesidad constante de aprobación. Rompe las cadenas que nos han mantenido atrapados en relaciones que destruyen nuestra paz. Restaura nuestra identidad. Enséñanos a reconocer nuestro valor. Ayúdanos a comprender que no necesitamos sacrificar nuestra vida para demostrar amor. Danos sabiduría para establecer límites saludables. Enséñanos a descansar. Enséñanos a pedir ayuda. Enséñanos a cuidar nuestro corazón. Te pedimos restauración para nuestras familias. Trae reconciliación donde existe distancia. Trae comprensión donde existe conflicto. Trae amor donde existen heridas. Fortalécenos espiritualmente. Devuélvenos la paz que hemos perdido. Devuélvenos la esperanza. Y permite que este sea el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que podamos amar sin destruirnos. Una etapa en la que podamos servir sin desaparecer. Una etapa en la que podamos caminar en libertad. Gracias por recordarnos que nuestro valor no depende de la aprobación de los demás. Gracias por permanecer a nuestro lado incluso cuando nosotros mismos nos habíamos abandonado. Y gracias porque hoy comienza una nueva historia. En el nombre de Jesús. Amén.